¿no? De por sí prieto. Y luego malo de la vista. Sí, ¿verdad? Mejor. Un poquito. Realmente casi no hizo diferencia. Es que sí se Muy bien. Desde el Superman de aquel lado hasta Alvita de este lado. Si gustan acompañarnos para orar. Ay, qué difícil es ganar la atención de ustedes cuando andan en el guagua. Vamos a orar. Padre, en esta tarde que estamos delante de ti, rogamos, Dios, que con este entusiasmo y ánimo con el cual compartimos la comunión y el privilegio de ser parte de una iglesia, nos des la oportunidad en esta tarde de poder reflexionar en un aspecto tan específico en tu palabra como es el pasaje del día de hoy. Guía, Padre, que este aprendizaje sea más que una enseñanza, un refrigerio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a sacar lo mejor de este tiempo para nosotros. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana estaba platicando con mi esposa y estábamos hablando acerca de un tema que se llama pruebas psicométricas en psicología. Las pruebas psicométricas son algunas herramientas en el área de psicología que te ayudan que son asistentes para ayudarte a determinar o a descubrir diferentes aspectos en las personas. Algunas áreas definen personalidad, cualidades de carácter, inteligencia o tipos de inteligencia, perfiles o capacidades laborales, diversas patologías, etc. Particularmente le hablaba de una prueba que se llama MMPI y esta prueba tiene varios usos. El detalle es que cuando me dijeron el costo de la prueba, resultó que la prueba o la dichosa pruebita vale $1,000. Entonces dije, bueno, pues un día con más calmita, entonces ahorita dije, pues, ay, como que ahora no tengo muchas ganas, ¿no? $1,000 la prueba, y si tú la ves y tú sacas la cuenta de lo que representa el papel, los libros, bueno, hasta el dichoso portafolio que te dan, yo les puedo asegurar que no llega a $100. El instrumento en sí mismo, la fabricación del instrumento, puede no llegar más que a unos cuantos cientos de dólares, tal vez $1,000. Pero la prueba vale $1,000. De aquí que sacábamos una reflexión. Lo verdaderamente importante no es en sí mismo la prueba, sino el mecanismo de investigación que hay detrás, que arroja una información y que esa información se torna en lo verdaderamente valioso de la prueba. Para que un instrumento sea estandarizado, ha pasado por diferentes criterios y filtros para comprobar, primero, que puede tener una veracidad de lo que mide, y segundo, que tiene una congruencia, ¿sí? Una evidencia interna, una evidencia externa. Ha pasado diferentes filtros y una aplicación de más de 20,000 personas por lo menos para poder ser certificada como una prueba válida. Entonces, lo verdaderamente valioso no son las hojas, ni el libro, ni el portafolio, es la investigación que hay detrás, que nos da esa información para poder aplicar la prueba. En este sentido, la investigación que nos da la información es lo verdaderamente valioso. Y en otros entornos de la vida podemos ver esto de la misma forma. Nosotros podemos reconocer que cuando vamos a una farmacia o esto, vemos ciertos medicamentos y decimos, oye, pero espérate, ¿cómo que este medicamento cuesta tanto? Y este es el gran negocio de los laboratorios y de las patentes, ¿sí? Los grandes laboratorios hacen sus ganancias millonarias y sus grandes recursos basados en la inversión que ellos hacen en investigación, porque eso les da información que después, cuando nosotros nos tomamos nuestra pastillita, están recuperando y representando una ganancia para ellos. Esto no solo sucede en las pruebas, no solo sucede en los medicamentos, también sucede en la tecnología. ¿Quién ya está comprando su iPhone 7? El 8, perdón. Perdón, es que estoy atrasado en esto de la tecnología. Los nuevos iPhone
Estaba escuchando y leyendo un artículo al respecto y decía que el nuevo iPhone tiene un costo de producción, costo de fabricación de $50. Bueno, no. No, como Ajá. 260, 200. Unos $200. Es decir, alrededor del 10 al 15% cuesta el instrumento, el costo de producción, incluyendo salarios, fabricación, materiales y todo lo que representa el teléfono. Sin embargo, pagamos 10 veces más por la información que hay aplicada en la tecnología, ¿sí? Y entonces lo verdaderamente increíble del iPhone no solo es el estatus que vende, que también se vende, hay un factor agregado ahí en el salud muy. Ay, qué bárbaro, muy. Por lo menos respiras y no te vas a quedar sin aire, muy. Entonces, regresando, entendemos que el teléfono inteligente, sea cual sea, el costo de producción es sumamente bajo y lo que nos venden es la tecnología, la información que tiene. Así pasa en todos lados, ¿sí? Cada uno de nosotros, perdón, Hugo. Es lo que usted nos está informando y costaría eso. Ojalá valiera lo de un iPhone. Si no, Vale más. claro. No, vale mucho más. Así es. En todos los sentidos del entorno, entendemos que lo verdaderamente valioso es la información. Sin duda puedes recordar alguna película donde una persona que poseía la información, al involucrarla en una casa de bolsa, llegó a hacerse millonario solamente por tener la información correcta, al grado tal que haya una serie de tipificaciones para que no ingreses a obtener información de modo ilegal, porque se le considera espionaje para poder obtener ganancias llamadas ilícitas. ¿Por qué? Porque la información es el factor determinante. De ahí que yo saco una conclusión: lo verdaderamente valioso no es el auto, el teléfono, la prueba o la medicina, sino la información. Y en muchos sentidos, para nosotros, llegamos a perder de vista y nos quedamos con los elementos que nos da estas cosas y perdemos de vista el hecho de que la información es lo verdaderamente valioso. Ahora estamos entrando a uno de los pasajes que va a abrir la puerta a todo un aspecto profético del libro de Daniel. Y lo verdaderamente valioso, hermanos, no es el libro, es la información. Y el Señor pone en las manos de Daniel información valiosa que iba a representar el cambio de su entorno, el cambio de un empleo, el cambio de estar sacrificado a tener una vida lujosa, estable. ¿Por qué? Porque tenía la información adecuada. La información fue crucial para Daniel y transformó su entorno. Vamos a ver este pasaje de Daniel capítulo 2, considerando la información valiosa. La semana pasada Marcos tocó el tema de las condiciones históricas alrededor del entorno que experimentó Daniel durante su cautiverio en Babilonia, específicamente el caso del sueño del rey. Habló de las implicaciones que Daniel tuvo al honrar a Dios, al dar la prioridad a Dios en medio de todo esto y reconocer que el sueño no fue revelado porque él fuera más guapo, más agradable, más inteligente, no fue por nada de eso, aunque la misma escritura nos dice que lo era. Que sí era. Que sí lo era guapo, era inteligente, era sabio, tenía estos atributos, pero él reconoce que no recibe la información por ninguna de estas razones, sino exclusivamente por la voluntad de Dios. Y él honra a Dios y él le otorga el crédito al Señor de todo esto. También Marcos nos habló un poquito acerca de las implicaciones en ese contexto histórico de lo que representó para Daniel el valor de introducirse delante del palacio del rey y arriesgar su propia vida al interpretar el sueño al rey. Recordemos que allá había una sentencia de muerte hacia Daniel y todos sus amigos y colaboradores, además allegados, los sabios, y en otros textos usa caldeos,
que es el grupo selecto que tenía el rey como consejeros. Este grupo estaba condenado a muerte y al atreverse Daniel a presentarse delante del rey, él tenía la plena certidumbre de que eso que se le reveló en sueño era el sueño que tenía que dar al rey. Y ya hemos visto la semana pasada todos estos conceptos. Así que en esta semana nos vamos a enfocar en el aspecto profético. Es decir, al estar hablando el día de hoy, hay un área que tenemos que considerar seriamente, que es la información profética que trae para nosotros este texto. Tenemos que reconocer esto. La profecía, en muchos sentidos, produce diferentes cosas en las personas. A veces causas de respuestas diferentes en diferentes personas, en diferentes criterios. Por ejemplo, para algunos les genera problemas. Y entonces, como le genera problemas, está difícil de entender y está complicado, pues mejor ni le entramos. Y le sacamos la vuelta. Y cuando es Daniel, y cuando es Apocalipsis, y cuando es estos temas complicados, pues mejor hablemos del amor de Dios. ¿No? Y hablemos de unos o otros, de la comunión, y qué bonito nos la pasamos, ¿sí? Y hay personas que le dan la vuelta al aspecto profético, ¿no? A otros les genera una extraña sensación de morbo hacia los aspectos escatológicos o futuros. Genera cierto grado de adicción, como que quiero conocer todos los elementos específicos para que en el mejor de los casos tener una esperanza más firme y en otro de los casos pues para usar el conocimiento para atacar a otros, ¿no? Yo sí sé, tú no sabes, ¿no? Esto en cierta manera sucede. Un tercer grupo tal vez ve esto como una forma de complicarse la realidad. Por ejemplo, tratan de ver eventos que leen en la Biblia y que interpretan e injertarlos. Es decir, yo veo esto que sucedió en el mundo, lo injerto en la escritura y aunque lo tenga que meter con calzador, pero ahí debe de quedar, ¿no? ¿Cuántas veces escuché hablar de que Hitler era el anticristo? En muchos sentidos, porque pasó muchas cosas y vivió muchas cosas y fueron 7 años y atacó a los judíos y todo este tipo de cosas. No sé si alguna vez habían escuchado esto. Otras veces en una conferencia profética misionera escuché el nombre de Saddam Hussein en lugar de Saddam Hussein, porque le estaba atribuyendo a él la figura del anticristo. Bueno, pues ya la historia nos hizo ver que realmente no fue así, y muchos aspectos de este tipo. A algunos nos genera este tipo de sensación la profecía. Por lo tanto, quiero recordar algunas premisas básicas para la profecía cuando nosotros estudiamos la palabra. Primero, utilizamos el método gramático, histórico, literal. No me voy a meter de fondo a explicar este método porque nos representaría bastante tiempo, pero lo que no tenemos que perder de vista es que hacemos referencia a la gramática, hacemos una referencia a la historia y leemos el texto en su literalidad, con las figuras del lenguaje que representan una literalidad. Segundo, es que vemos lo que dice el texto, ni más ni menos. A lo mejor usted va a entender esto de una manera más práctica. Estamos en los grupos de BCI. Oye, ¿qué dice el versículo 7 tocante al carácter de Daniel? No, pues es que yo creo que... No, espérate. No te está preguntando lo que crees. Te está preguntando lo que dice el versículo 7. Es que yo creo, está bien que lo creas y posiblemente sea verdad lo que crees, pero hay una gran diferencia entre lo que tú crees y lo que el texto dice. Es que yo creo que lo más seguro es que se refiere a esto. Pues está bien que lo creas. La pregunta es qué dice el texto. En muchas ocasiones nosotros nos vemos confundidos con estos dos elementos. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que el texto dice. Utilizamos textos claros y sus contextos en su adecuada función, ¿sí? No apelamos a decir, este texto se refiere a este otro texto y este otro texto porque tiene alguna similitud. Mucho cuidado con este tipo de cosas, a menos que la misma escritura nos revele que tiene una relación, nosotros lo usamos como referencia. Un cuarto elemento es, si existen más de dos posturas posibles, hablamos de las dos posturas posibles y al respecto tomamos una convicción en base a la decisión que tomamos. Tenemos que hablar de algunos textos que hablan acerca de la profecía. Abran su Biblia, por favor, Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29.
Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí veo una clasificación de dos elementos: cosas que son reveladas y cosas que son secretas. ocultas, secretas. Entonces, habrá cosas que nosotros podamos tener una respuesta adecuada a esto, y habrá cosas que no tendremos respuesta, y tenemos que estar conscientes de esto. Habrá cosas que no tendremos respuesta, pero el punto clave es este: aquellas cosas que sí son reveladas es para obedecer. Bien, siguiente pasaje, Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En los contextos de cuando el Señor habría de venir y regresar a esta tierra, el Señor Jesucristo le dice esto a los apóstoles, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero lo que hoy estoy diciéndoles va a permanecer. Sin embargo, el único que sabe cuándo ha de suceder todo esto es el Padre. Y movimientos religiosos que hemos escuchado a lo largo de la historia han caído en errores de este tipo, tratando de dar fechas y horas exactas de cuando el Señor ha de regresar por su pueblo, cuando el Señor ha de regresar por su iglesia, e incluso han llegado al fanatismo de personas de abandonarse o hasta de suicidarse, pensando que ellos saben el tiempo y la hora exactos de cuando el Señor habrá de regresar a esta tierra. Y hemos visto trágicamente historias acerca de esto. ¿Quién lo sabe? Nadie. Cualquier persona que te diga yo sé cuándo ha de regresar el Señor, ya lo puedes catalogar de hereje desde el principio. ¿Por qué? Porque no está adentrado a la Escritura. Último pasaje en cuanto a esto, Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice así, Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, y subrayáis, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En este mismo contexto, no lo busques, 1 Tesalonicenses 4:18 dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras, hablando de la venida del Señor. De aquí que yo saco algunas premisas, ¿sí? Cuando hablamos de profecía tenemos que recordar estos tres elementos: hay cosas ocultas y hay cosas que son reveladas por nuestro Dios. Segundo, cosas en cuanto a los tiempos solamente el Padre las conoce. Usted y yo, ni nadie que se pueda jactar de una sana o adecuada interpretación puede fijar tiempos exactos. Y tercero, los propósitos por el cual todas aquellas cosas son conocidas es para exhortarnos, permanecer firmes, alentarnos los unos a los otros. Poniendo todo esto en contexto, ahora sí vamos a Daniel capítulo 2. Retomaremos algunos de los conceptos de Daniel capítulo 2 cuando entremos a Daniel capítulo 7, donde hay algunas explicaciones paralelas de este pasaje con respecto a los reinos futuros, ¿sí? Hoy mismo vamos a hablar específicamente de la información que nos da Daniel capítulo 2 tocante a estos reinos. El sueño lo conocemos todos, hemos escuchado de esto. Dice que el rey tuvo un sueño, este sueño lo turbó, pero Daniel tiene la capacidad de revelar este sueño de manera tal que se presenta delante del rey para dar la interpretación de este sueño. El sueño pasa a partir de una gran estatua. Los adjetivos que dice en 2:31 tocante a esta gran estatua, dice lo siguiente: una gran imagen, muy grande, una gloria sublime y con un aspecto terrible. Yo no sé qué significó para Daniel sublime, terrible, enorme, ¿sí? Porque son adjetivos que usó Daniel para describir la imagen que había visto.
Sin embargo, no tenemos certeza física de que esta era la imagen, ¿sí? Tomé una imagen de internet y la puse para que ustedes la vieran, pero yo no estoy seguro si era así. Ni siquiera tengo la idea de cómo era la imagen, porque solo dice que era una imagen grande con estos adjetivos. Así es que no es la imagen como tal, es la imagen que es una de las imágenes. De hecho, si tú te pones a ver textos en Google, te vas a dar cuenta que hay diferentes formas en las cuales dibujan la imagen, ¿sí? Lo que sí es importante que tenemos que considerar es cuando habla de esta imagen, está hablando de una revelación que representaba naciones, reinos, de manera tal que habla de diferentes reinos en la explicación de esta imagen. Yo puedo clasificar hasta 6 diferentes reinos. No es cierto, son 4. Van a ver que son 6. Ahorita les explico por qué. Aquí está el de oro 1, plata 2, bronce 3, hierro 4, barro con hierro 5 y el nuevo reino que iba a venir después de la piedra. 6. De ahí yo saco los 6 reinos. ¿Ok? Vamos a ver brevemente lo que representa cada uno de esos 6 reinos. Verso 36. Dice así, en los versos 36 al 38 dice que hay una evidencia de que esa cabeza, esa imagen se refiere a Babilonia. Podemos decir que se refiere al rey, ¿sí? Sin embargo, el reinado de Babilonia continúa aún después de la muerte del rey Nabucodonosor, y los demás aspectos que narra la imagen está hablando de reinos. Por lo tanto, voy a permanecer en el aspecto de reinos cuando se refiere a la cabeza. Dice en el verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Entendemos que el reino de Babilonia es el que representa en esta explicación el más grande de todos, excelso, sublime sobre todos los reinos de los cuales se ha de hablar. Esto sin duda provoca una sensación como de se exalta el rey y diría, oh sí, yo soy ese. Y pensando en alguien tan orgulloso como Nabucodonosor, pues decían, apenitas para él, ¿no? Apenitas para él. Podemos recordar a Babilonia por su impresionante obra arquitectónica. Podemos recordar a Babilonia por sus grandes conquistas, nada más por mencionar algunas de ellas: Asiria, Egipto, Siria, Fenicia y por supuesto Israel, ¿sí? Y entre sus grandes obras arquitectónicas está hablando en los templos que él hace que hacen para sus dioses, el palacio real que está ejemplificado como algo impresionante y una obra excéntrica, unas grandes murallas que crea alrededor de la ciudad para protegerse, y por supuesto una de las obras íconos de Babilonia son los jardines colgantes de Babilonia, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces podemos hablar de la excentricidad y de la majestuosidad del reino babilónico. Y esto podría decir Daniel, bueno, pues esto ya lo sé, lo estoy viendo, mis propios ojos lo ven, y esto es normal y natural. A partir de aquí empieza la parte interesante, porque lo que va a explicar a partir de este momento para Daniel es futuro. Por supuesto, para muchos de nosotros es histórico. Y entonces decimos, pues qué flojera, pues abro un libro de historia y tal vez tenga hasta mucho más datos de este aspecto. El asunto es que recordemos que el texto bíblico tiene un propósito teológico, y el propósito teológico era revelar proféticamente el plan de Dios sobre las naciones, y que a pesar de las naciones había un Dios en el reino, en el trono, había un Dios gobernando. Y este es el elemento a considerar. El pecho y los brazos, verso 39, dice, sin embargo, pecho y brazos habla acerca de que este reinado de Babilonia no iba a durar por mucho tiempo. En el año 539, Babilonia es invadida por el imperio medo-persa, cuando el hijo de Nabucodonosor estaba reinando y se puso una borrachera, estaba festejando su cumple, y bueno, ya lo veremos en Daniel capítulo 5.
Él estaba bien viajado, alegre por el alcoholcito, y después de eso, pues le aparece una escritura en la pared y todo esto, y cuando llega Daniel a interpretar esto, que le dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de tu reino? Pues sí, se llamaba. Porque hoy mismo vienen a invadirte. Y esa misma noche el imperio medo-persa entra. Y Daniel capítulo 5 narra históricamente este aspecto del reinado del imperio medo-persa. Este imperio de los medos y de los persas dura alrededor de 200 años y es el imperio donde Daniel termina sus días. Él se queda sirviendo en este imperio. Después de esto, habla en el verso 39 también de que habría de venir un tercer reino, ¿sí? Y está representado por el vientre. Este tercer reino dice que es de bronce y aquí tenemos que recurrir al aspecto histórico y entendemos que este tercer reino se refiere al imperio griego. Y las conquistas impresionantes y únicas de este hombre Alejandro Magno, que a pesar de tener una corta edad, jovencito, todo un chamaco, menos de 40 años, un pollito, conquista prácticamente todo el mundo conocido. Si usted tiene la oportunidad y le fascina la historia, leer la historia de Alejandro Magno es impresionante. Y aún después de la muerte de él, los 4 capitanes que toman el control sobre el imperio griego es impresionante. El imperio griego tiene una duración de alrededor de 150 años, pero gran parte de este reino ya no le toca vivirlo a Alejandro. ¿Sí? La parte donde habla de las piernas, dice en el verso 40, habla de un imperio duro, fuerte, recio, agresivo, ¿sí? Dice que entendemos nuevamente la referencia histórica al año 168, que es cuando Roma conquista a Grecia, ¿sí? Entendemos que este reino está en plenitud para cuando el Señor Jesucristo llega a esta tierra y Israel era tributario del imperio romano. Cuando hablamos de la parte baja, donde dice pies de hierro con barro, entendemos que al usar el mismo material, hierro, del que tenía las piernas, estamos hablando de un reino originalmente romano que fue diluido y fue separado en naciones. Muchos de nosotros damos por hecho que está refiriéndose al imperio o a lo que hoy conocemos como el mundo conocido en Europa, porque gran parte del imperio romano dominaba Europa, ¿sí? De manera tal que parte de este reino que fue dividido está representado por muchas de las naciones europeas. Vean por favor el verso 41. Verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Recordemos, hablando un poquito del área física fundamental, uno de los grandes factores por el cual está hablando de hierro con barro es que ellos, a pesar de la temperatura, no pueden unirse ni tampoco fundirse, ¿sí? Y este es un criterio que utiliza la figura para explicar que este reino, a pesar de tener una aparente unión, no tendrá la fortaleza de los anteriores reinos. Dice el verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas. ¿De qué tipo? Humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí podemos hablar de que estos dedos de los pies representan 10 naciones, no necesariamente porque el texto lo diga, sino porque hace referencia a los dedos, y como veremos en Daniel capítulo 7, también hace referencia a 10 naciones. Entonces de ahí es que nosotros estamos tomando esta referencia de que iba a ser dividido este reino en 10 líderes. Algunos saben que el texto utiliza la palabra que es etnos, y cuando hablamos de etnos está hablando de pueblos. Pueblos puede significar pueblos políticos o puede significar razas, ¿sí? No tenemos una idea clara de qué pudiera coincidir, pero pudiera bien ser alguna de estos dos conceptos. Permítame hablar un poco de la piedra y las características del nuevo pueblo que habría de surgir después de todo esto, porque en gran medida la forma en que interpretemos esta piedra y este reino futuro
va a ser una referencia de cómo vamos a interpretar nuestra escatología para nosotros hoy día. Así que vaya conmigo al verso 34. La piedra. La piedra. ¿Por qué es importante o quién es esta piedra? Dice el verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Es decir, esa imagen que estaba majestuosa fue destruida. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Es decir, el aire se los llevó. ¿Sí? Se los llevó el viento sin que nada de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De aquí y de los elementos que nos da la información este texto, podemos deducir algunos aspectos, ¿sí? Que la piedra destruye los reinos conocidos, ¿sí? No iba a implementarse este nuevo reino sobre los reinos conocidos, sino que iba a ser un reino completamente nuevo y diferente. Que la influencia de esta piedra tiene un carácter mundial, ¿sí? Mundial. Que la figura de la destrucción de la estatua es una imagen de un nuevo reino que no tendrá referencia a reinos anteriores y que este reino será levantado por Dios mismo. Esta es la información que podemos obtener de este pasaje. Ahora, cuando nosotros vemos este texto de la piedra en otros contextos de la Escritura, sucede algunas cosas interesantes. No vaya a los textos, son varios, solamente los voy a mencionar rápidamente. Dice Hechos 4:11, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, lo humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, por lo cual también dice la Escritura, he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de qué tipo, de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este pasaje está haciendo no solo referencia a Primera de Pedro, sino también a Isaías 8, a Isaías 28 y al Salmo 118. ¿Qué obtengo yo de esto? Que es probable, y no doy una certidumbre total, es probable que cuando el pasaje de Daniel está haciendo una referencia a una piedra que iba a derrumbar estos reinos, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. No lo puedo asegurar 100%, pero tiene bastante lógica por las figuras que utiliza y por el lenguaje que utiliza, no solo de venir esta piedra a destruir los reinos anteriores, y que Jesucristo le dan esos atributos y que esos reinos iban a ser destruidos hasta el polvo y que a partir de ahí iba a surgir algo nuevo. Muy bien, en cuanto al reino, vea conmigo Daniel 2:44. Daniel 2:44. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Está hablando de este nuevo reino. Y cuando nosotros hablamos de esto, si buscamos en la Escritura una referencia similar, encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, palabras del Señor Jesús al hablar de su reino. Dice así, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, un reino eterno. Segunda de Pedro 1:11 dice: porque de esta manera que os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces aquí tenemos otra similitud. El libro de Daniel está hablando de que este nuevo reino va a ser un reino permanente, eterno. Y las palabras del Señor Jesús tocante a su reino está hablando de que es un reino eterno y permanente. ¿Sí? Este mismo texto de Segunda de Pedro, hay muchísimas citas tocante a la eternidad del reino de Cristo. De aquí que nosotros sacamos algunas conclusiones. ¿Sí? La estatua representa los reinos terrenales, la piedra puede ser representada por la figura del Señor Jesucristo, y el nuevo reino que ha de surgir es el reino del Señor, el reino predicado y profetizado desde Mateo. Ahora entramos a un problemita, y aquí es donde pido su atención para que no se me pierdan. Durante muchos años, muchos teólogos han hablado de diferentes posturas teológicas. Muchos teólogos han hablado de este tipo de cosas, algunos maliciosamente, pero muchos de ellos en una muy buena intención, tratando de explicar la forma y el tiempo de cómo han de suceder estas cosas. Y hombres verdaderamente respetables no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto a este tipo de cosas. Y tenemos que ser adecuados al expresar esto como iglesia. Hay hombres de Dios respetables que no logran ponerse de acuerdo en cuanto a posturas teológicas de esto. Por supuesto, algunas tendrán más fortaleza que otros, pero será desde nuestra perspectiva, y para otros tendrán otras posturas más fortaleza. Particularmente quiero hablar de dos posturas teológicas para entender los tiempos de los cuales Daniel estaba expresando. La primera la voy a expresar porque es llamada amilenarista o amilenialista, ¿sí? Esta postura tiene estos conceptos. Habla de que el reino, ¿sí? Si bien es cierto, la piedra es Cristo y el reino es el de Cristo, ¿sí? Este reino fue instaurado a partir de que el Señor vino a la tierra. Esta es la postura amilenialista. No es la nuestra, pero tenemos que reconocer que existe. ¿Ok? Esto se los doy como información, no para confusión. ¿Sí? Este tipo de cristianos habla de que el reino de Cristo fue extendido geográficamente. Cristo vino durante el Imperio Romano, se establece un reino de Cristo en orden espiritual, y la iglesia es la gran representación del reino de Cristo, ¿sí? El cual solamente está esperando su plenitud, y los argumentos que utilizan a favor de esto es que la división del Imperio Romano fue posterior a la venida de Cristo, porque Cristo representa la piedra angular, y tenemos que reconocer que esta postura duró durante muchos siglos como la interpretación primaria acerca de la escatología. Incluso iglesias como Iglesia Presbiteriana utiliza este tipo de interpretación profética. ¿Okay? La Iglesia Católica tiene este tipo de interpretación profética. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes que existe solamente. Hablemos entonces ahora del premilenialismo, ¿sí? Y cuando hablamos de los términos, si ustedes ven, hay dos palabras que resultan muy claves, ¿sí? Pre y a. Uno tiene que hablar de, la a es una contracción de no, es decir, no hay milenio. Premilenio es antes del milenio. Y cuando hablemos de Daniel capítulo 7 vamos a explicar qué significa este milenio, porque es la representación de lo que leemos en Apocalipsis como el reino milenial de Cristo. ¿Ok? Entonces, esta postura no cree que exista un milenio literal, como lo dice la Escritura, sino que el reino fue espiritual e inició en los tiempos cuando el Señor Jesús resucitó. Y otro piensa que va a haber un milenio literal. ¿Ok? Básicamente estas son dos posturas. Hay más posturas y hay más confusión en cuanto a esto, pero quiero dejarles solamente estas dos para que no se me hagan bolas. ¿Ok? ¿Qué dice la postura premilenialista? Bueno, el reino de Cristo es futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo vemos establecido plenamente en la tierra.
¿Y de qué manera no lo vemos establecido? Bueno, la figura de los reinos eran reinos políticos y terrenales. Y al ser políticos y terrenales, estamos esperando el cumplimiento de un reino político y terrenal aquí en la tierra. Porque esta es la figura que enseña la consecuencia de los reinos de Daniel y que vemos en Apocalipsis. Podríamos, si ve usted, la gran diferencia radica es que si es un reino espiritual o un reino terrenal. Como iglesia creemos que estamos hablando de un reino terrenal y por eso estamos esperando el cumplimiento futuro. ¿Ok? En muchos sentidos el imperio romano no fue destruido como tal y la división del imperio de la cual nosotros hablamos pues es algo que sucede posterior. Nosotros estaríamos esperando la venida del Señor, ¿sí? Y así como ellos esperan la venida del Señor, nosotros también. Eso es lo más curioso. Y los reinos ejemplificados aquí, en esta postura premilenialista, estamos hablando, como dije hace un momento, reinos políticos y terrenales. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos posturas? Y podemos hablar con iglesias que tienen posturas diferentes a la nuestra como hermanos en Cristo. Básicamente dos elementos. Primero, Jesucristo vino a esta tierra y su sacrificio es suficiente para el perdón de pecados. Esto no está en cuestionamiento en ninguna de las dos posturas, ¿sí? Y segundo, el Señor regresa por su pueblo. Tampoco está en cuestionamiento en ninguna de las dos posturas. Las dos posturas asumen que el Señor Jesucristo vino y es el único elemento fundamental para el perdón de pecados y para vida eterna, y el Señor regresa por su iglesia posteriormente. Estos son elementos comunes en las dos posturas, ¿sí? ¿Qué representa para nosotros? Porque muchas veces leemos estos textos y decimos, híjole, estoy más confundido. ¿Y entonces qué creo? ¿Qué creo? Bueno, podemos elegir una de las dos opciones. Si usted está interesado en conocer mucho más de esto, hay personas que han escrito libros enteros acerca de estas diferentes posturas. Y usted puede leer acerca de esto hasta que tenga una convicción personal al respecto. La Iglesia Bíblica Rey de Reyes decidió optar por el concepto premilenialista, por la información que a nuestro parecer tiene mayor sustento, pero reconocemos que tiene puntos débiles como tiene también puntos fuertes. También la otra postura tiene puntos fuertes y puntos débiles. Para nosotros, ¿afecta nuestra fe? ¿Afecta nuestra esperanza? ¿Afecta lo que tenemos que hacer en esta tierra? ¿Cambia nuestro formato de culto? ¿Cambia nuestra experiencia cristiana? ¿Cambia lo que tenemos que hacer? Particularmente pienso que no, por algunas razones. Primero, el Señor de igual manera sigue en su trono. Se nos llama a vivir una vida santa de igual manera. No importa cuál sea tu postura, estamos llamados a vivir una vida en santidad. Se nos llama a predicar el Evangelio. Independientemente de cuál sea tu postura, se nos llama a predicar el Evangelio. También, de igual manera, somos salvos por la fe en Jesucristo. De igual manera, el Señor viene a establecer su reino aquí, con su iglesia. ¿Seremos parte o somos parte del reino de Jesucristo? De igual manera, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. De igual manera, somos el pueblo de Dios. Así que, como dije en un principio, en muchas ocasiones nosotros vemos estos textos y nos genera diferentes tipos de respuesta. Me encantaría que usted pensara en estos elementos, que sí son concretos, son claros y son específicos. Y en cuanto a los aspectos escatológicos, no olvidemos estos elementos. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que serán ocultas. Hay cosas que solamente el Padre sabe y los tiempos son del Padre. Y el propósito de toda la profecía en la Escritura tiene que ver con exhortarnos, permanecer firmes y alentarnos. Así que, mi hermano,
por favor, no pierda de vista estos elementos durante nuestros estudios de Daniel. Si usted tiene un interés especial por conocer más de esto, por el tiempo y por la posibilidad de poder compartir esto con ustedes, omito mucha información, omito muchos pasajes, omito muchas posturas que pudieran ayudar a clarificar los conceptos. Trato de presentar a ustedes la postura que pudiera ser más fácil de entender, y ese es mi esfuerzo. Si en ese sentido, ese intento, estoy omitiendo información y ustedes tienen interés de mayor al respecto, podemos platicar de mucho más de esto con todo gusto. ¿Les parece si oramos? Padre, nosotros no queremos perder de vista que tú, Señor, estás en el trono, que tú, Señor, no tienes una idea de cómo han de suceder las cosas. No, Señor, tú tienes un plan perfecto, completo, coherente, progresivo, que tiene un inicio y que tiene un fin. Y nosotros muchas veces perdemos de vista este plan. El propósito de estudiar esta escritura, Señor, es que cada uno de nosotros recordemos que, si bien es cierto, hay cosas que no entendemos, sí podemos descansar, muchos de nosotros, en la esperanza gloriosa que tenemos de tu regreso. Padre, muchos de nosotros vivimos en esta tierra frustrados, cansados, fastidiados, molestos, afectados, dañados, lastimados por esta tierra. Y anhelamos tu regreso. Anhelamos que regreses, Padre. Y cuando leemos pasajes como este, donde vemos que tú tienes un plan, y que tú, Señor, a ti no se te salen las cosas de control, y que tú vas a regresar por tu pueblo, y que tú tienes dominio sobre los reyes, sobre los reinos, y que tú quitas y pones dioses, y que tú, Señor, revelas información a quien tú quieres en tu soberanía, y les das la posibilidad de usar esta información para consuelo, para exhortación, y aún para otras cosas mejores. Señor, conocemos y entendemos que nuestra confianza plena no está siquiera si entendemos o no bien las cosas, sino en el hecho que es estable, que es seguro, que es cierto. Tú, Señor, vas a venir un día y vas a cambiar este mundo que pudiera parecer terrible, y nos vas a permitir ser parte de un reino donde las cosas serán completamente diferentes, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay engaño, donde no hay sufrimiento, donde no hay nada de esto. Así lo enseña tu palabra, y anhelamos el momento donde pudiéramos ser parte de todo esto, Señor, porque a veces este mundo, lejos de darnos esperanza, nos muestra lo terrible y lo alejado que estamos de ti. Así que, Padre, nuestro anhelo es que lo que aprendemos de ti sea para crear en nosotros una nueva y excelsa esperanza en ti, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, por tu pueblo. Es nuestro anhelo, es nuestra súplica. Por Cristo Jesús.